Esta mañana lo que vamos a hacer, hermano, es estudiar Hechos capítulo 21, del versículo 15 en adelante. Y estos versículos nos van a explicar cuál debe ser la relación del creyente con otros creyentes y con los que no lo son. ¿Cómo debe comportarse un creyente hacia otros creyentes en medio de ellos? Bueno, tenemos que estar haciendo cosas por ellos, ayudarlos, pero hay algunas cosas en especial que también necesitamos estar haciendo, y lo vamos a ver en la vida de Pablo. Pablo nos muestra cómo es que un creyente debe relacionarse con otros creyentes, y cómo es que un creyente debe relacionarse con no cristianos, cómo es que él debe entonces tratar con ellos. Hermano, es muy importante que nosotros sepamos cómo relacionarnos con no creyentes. A veces, hermano, un mal movimiento entre personas no cristianas y le estaremos dando excusas para que ellos rechacen el evangelio. Entonces, una reacción equivocada, una conducta equivocada, y lo que vamos a generar entonces es el desprecio del evangelio si nuestra conducta es mala. Porque ellos dicen, ¿cómo me vas a hablar de Dios? Te estás burlando de mí. Entonces, hermano, hay ciertas formas que cada creyente debe hacer, debe conocer, debe conducirse de tal forma entre no cristianos que pueda atraerlos a Cristo. Y entre cristianos, hermano, hay un vocabulario, un trato, una forma de hacer las cosas que debe distinguirnos. Veamos estos versículos, por favor. Versículo 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, dice, subimos a Jerusalén. Subimos implica que Lucas, el que escribió, estaba con Pablo. Aquí vemos en Hechos 21, hermano, está terminando el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo hizo 3 viajes misioneros y dentro de poco vamos a ver un viaje a Roma prisionero. Pero aquí dice, subimos a Jerusalén. 16, vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Es interesante, hermano, Pablo siempre está rodeado con otros creyentes. Todo creyente se reúne con otros creyentes. Hermano, es imposible que tú mantengas tu celo, tu devoción a Dios si estás aislado o solamente estás con personas sin Cristo. Quienes, al burlarse de Dios, al negar el nombre de Dios, hacer cosas contrarias a la ley de Dios, hermano, van a apagar tu ánimo, van a desalentarte de seguir a Dios. Tú necesitas estar con otros creyentes, necesitas congregar, aprender, crecer, congregar fielmente. Entonces dice, él estaba con los discípulos, pero trajeron a uno consigo llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Pablo llevaba una prueba viviente de lo que el evangelio hace. Un discípulo antiguo cuyo nombre parece que implicaría que él no era judío, parece. Pero esa persona era un ejemplo de lo que el evangelio hace. Salvar a un no judío, transformarlo. 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos fueron a la iglesia, derechito. Los hermanos nos recibieron con gozo. Pero bueno, esa es la bienvenida que nos damos entre creyentes. Mucho gozo de poder vernos, encontrarnos. 18, al día siguiente, Pablo entró con nosotros, o sea, con Lucas, a ver a Jacobo. Este Jacobo no es el apóstol. El apóstol ya fue decapitado por Herodes Agripa en Hechos capítulo 12. Este Jacobo es el medio hermano de Jesús, hijo de José y María, o también llamado también Santiago, que escribió la epístola de Santiago. Es este Jacobo. El que era pastor en Jerusalén, es interesante, no era Pedro, era Jacobo. Jacobo, el medio hermano de Jesús, judío, estaba en la iglesia y dice que entraron a verlo, se hallaban reunidos todos los ancianos, los líderes de la iglesia, a los cuales, después de haberles saludado, ¿qué hizo Pablo? Les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles, mira esta parte, por su ministerio. Puedes ver, hermano, en Pablo no hay un pelo de jactancia. Pablo ha hecho 3 viajes misioneros, ha llevado el evangelio, mucha gente ha creído. Gracias a su predicación, gracias a sus enseñanzas, gracias a su trabajo diario de ir, como vimos en Hechos 20, por las casas, día, noche,
a todos, enseñándoles, y gente creyó, y su vida cambió, su vida fue transformada. Gente, al creer al Evangelio, ya no se embriagaban, ya no mentían, ya no usaban palabrotas, eran leales a su esposa, fieles, respetuosas hacia su esposo. Sus vidas habían sido cambiadas. Pablo viene, reúne a los hermanos y se pone a hablar con ellos de lo que Dios hizo. Mira, lo que Dios había hecho. ¿A quién le está dando la gloria Pablo? A Dios, siempre. Quiero decirte algo, hermano. En un creyente no hay espacio para la jactancia. ¿Sabes por qué? Eres salvo solo por la gracia de Dios. Las cosas que tú tienes es por el favor de Dios. Entonces, él empieza a decir, Dios ha hecho esto. Dice, por su ministerio. Dice, por su ministerio. Es decir, el ministerio que él había hecho. Reconoce que es el ministerio, el servicio que Pablo da, pero reconoce también que es Dios. Hermano, a veces... Hermano, sin duda, es fácil llenarnos de jactancia. Dios te usa para que alguien escuche el Evangelio y llegue a la iglesia. Dios te usa para que alguien crezca espiritualmente, su vida cambie, y es fácil decir, soy especial. Mira, Él ha venido por mí, ella ha llegado por mí, yo le he hablado a Él y está acá, yo le he hablado a Él y ha cambiado. Hermano, jamás un creyente se jactaría. Siempre dice, es lo que Dios ha hecho. Es lo que Dios ha hecho. La vida de tu hijo ha cambiado, es lo que Dios ha hecho. ¿Escuchaste? Tu esposo o tu esposa ha cambiado, es diferente, es lo que Dios ha hecho. Y también puede hacerlo en ti. Amén. No es solamente, sí, que me la cambien, pastor. Sí, que me la transformen para que ya no sea tan renegona, Señor. Cámbiala, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pero también a ti, hermano. Primero Dios obra en ti y luego obra a través de ti. Entonces, él empieza a dar gloria a Dios. Siempre, Pablo, eso es lo que lo va a caracterizar. Hermano, es lo que Dios ha hecho, dice, por medio de mi ministerio, pero es lo que Dios ha hecho. Entonces, tal vez, hermano, eres un canal de bendición a través de tu trabajo. Es lo que Dios ha hecho a través de tu trabajo, a través de tu familia, de lo que tú sabes, lo que tú puedes. Siempre que alguien te dé palmaditas en la espalda, tú le dices, no. Es Dios. Mira otros textos, ya lo hizo Pablo antes, en Hechos 14:27, está en tu lección. Dice que Pablo, cuando acabó, ya estaba por terminar el primer viaje misionero, dice, habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Puedes ver? Él dice lo que Dios ha hecho. Él reconoce que es Dios el que ha obrado. Hermano, es un tema espiritual. No es nuestra capacidad, no es nuestro nivel académico lo que ha producido el cambio. A veces, hermano, pensamos, no, pastor, si tal persona le ha hablado y no ha creído a mi hijo, pero si le habla a tal persona, a él sí le va a escuchar. No es la persona, es Dios. Es Dios el que hace la obra. Y puede usar entonces un vaso de barro, un vaso de vidrio, pero la obra es de Dios. Ahora bien, la persona tiene que responder, la persona tiene que decir, sí, yo quiero, Dios está obrando. Dios no va a atropellar su voluntad, pero es Dios el que hace la obra, es Dios el que se lleva la gloria. Hermano, huele mal algo cuando alguien empieza a decir, bueno, es que yo le hablé, y hermano, y se cayó de rodillas y se puso a llorar y se convirtió, porque yo cuando hablo, hermano, no somos nosotros, hermano, jamás, hermano, nadie, un hombre, el mismo Herodes que le cortó la cabeza a Herodes Agripa, es el que se quiso llevar la gloria haciéndose pasar por Dios, y dice la Biblia que un ángel lo hirió y murió comido por gusanos. Hermano, Dios no comparte su gloria. Y te voy a decir por qué. No es que Él es un ególatra. ¿Sabes por qué toda la gloria es para Él? Porque cuando tú le das toda la gloria a Él, tú estás libre de pecado, de orgullo. Tú estás libre de ansiedad. Cuando tú le das toda la gloria a Dios, estás realmente satisfecho. Que las personas insatisfechas son aquellas que insisten en querer recibir ellos la gloria, el mérito. No, hermano, en Hechos 15:4, después del segundo viaje misionero, llegados a Jerusalén, dice, fueron recibidos por la iglesia, y dice otra vez, refirieron todas las cosas que Dios había hecho. En el 15:12, toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé, a Pablo, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios. Hermano, Dios nunca para, Dios siempre obra. ¿Sabes, hermano? A veces, hermano, enseñando la Biblia, compartiendo otros el Evangelio, puedes desesperarte, porque puedes pensar, no pasa nada.
Mira que le habla a mi esposo, le habla a mi hijo y parece que no se convierte y luego vas a dormir y dice, ¿qué estará haciendo ahora? ¿En qué estará pensando ahora? ¿Estará leyendo su Biblia? Y te puedes impacientar. Sí depende de ti, pero no depende de ti, depende de Dios. Y como depende de Dios, mientras tú duermes, Dios sigue obrando. Mientras estás en un lugar, Dios sigue obrando. En el lugar en el que están las personas que tú amas, hermano, sin duda, mi relación con otros creyentes siempre debe ser esta: la gloria es para Dios. Debe tenerlo claro. Aquí no hay una competencia de quién hace más para Dios, quién da más para Dios, quién sufre más por Dios. Toda la gloria es para Dios. Regresa por favor a Hechos, el capítulo 21, mira el versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, los hermanos, dice, glorificaron a Dios, cuando lo oyeron. Y le dijeron, los hermanos judíos de Jerusalén, le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar, eso es, a apartarse de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. El judío lo hacía con su hijo al 8º día de nacido, ni observen las costumbres. 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá porque oirán que has venido. Haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. En cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que no guarden nada de esto, solamente que, por favor, se abstengan de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, o sea que no coman animales muertos por asfixia. Un judío sería un escándalo. El judío no quiere comer nada con sangre. Ellos debían de matar un animal, derramar la sangre y comerlo. Entonces, no es algo espiritual. Lo que entra no te contamina, es lo que sale de tu corazón, lo que hay en tu corazón. Pero aquí vemos que ya habían dicho en Hechos 15 los hermanos judíos a los hermanos gentiles, por favor, no hagan cosas que escandalicen, que horroricen a un hermanito judío, como por ejemplo comer animales muertos por asfixia, derramen su sangre. Entonces no era algo espiritual, era solamente preocúpate por tu prójimo, era solamente preocúpate por lo que piensa. Y luego le dicen a Pablo, están diciendo por allí que a ti no te importa la ley ahora que eres cristiano, pero por favor, ¿sería posible que lleves a estos 4 hermanitos al templo? Han hecho voto, no tienes que hacerlo ahora, pero en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, si alguien decía, Señor, voy a hacer voto, si tú me cuidas, si tú me bendices, ellos dicen, voy a ir al templo, no hay templo ahora, voy a ir al templo a ofrecer un sacrificio. Ese voto duraba 30 días, luego venía, se cortaba el cabello y todos le veían y decían a una persona que se cortaba el cabello, ha hecho voto, Dios ha cumplido, ha bendecido, y el hombre ha ido a ofrecer sacrificio y se ha cortado el cabello. Era eso. La Biblia no lo ordena, eso lo hacía en el Antiguo Testamento. No te preocupes ahora, por favor, si es que hay alguien por poco cabello, no es por voto, te prometo. Amén, hermano. Entonces, pero a Pablo le dicen eso. Básicamente le están diciendo a Pablo, escucha Pablo, ¿qué van a pensar los demás? ¿Y sabes qué dice Pablo? Está bien, voy a ir al templo con esos 4 hermanos, voy a pagar sus gastos. Y en esa oportunidad lo apresan a Pablo y es hecho prisionero. Vas a ver que Pablo es juzgado en total 5 veces. A partir de allí pasa por 5 juicios. Y muchas de las cosas que pasó Cristo enfrentó Pablo. Pero los sufrimientos de Cristo fueron redentores, los de Pablo no. El sufrimiento de Cristo te salva, el sufrimiento de Pablo, de José, de María no te salva. Solamente el sufrimiento de Jesucristo es redentor. Pero Pablo sufrió mucho de lo que enfrentó Cristo. Y vas a ver que lo arrestan. Pero Pablo dice esto básicamente, y esto es lo que quiero explicarte. Sí me importa lo que piensan los demás. Voy a cuidar mi testimonio por cuidar el nombre de Dios. Y Pablo fue al templo. ¿Sabes, hermano? Es muy fácil decir, no me importa lo que dice la gente. Yo no vivo de la gente. ¿No es cierto? ¿Has escuchado esa frase? Generalmente, ya, escucha esto, hermano. Si tú haces lo correcto y gente dice, cucufato, que eres medio monje, ya, ahí no te debe importar lo que dicen. Haz lo correcto. Pero, hermano, si estás haciendo cosas dudosas, hermano, si no estás viviendo bien y gente está diciendo, y así es, hermano, y tú dices, no me importa lo que piensa, allí sí debe importarte. Porque si no estás viviendo de tal forma que reflejas
el nombre de Cristo, el testimonio de Cristo, y eso hace que la gente cuestione la fe, cuestione el nombre de Dios. Estamos por mal camino. Sí debe importarnos lo que la gente piensa, si estoy haciendo quedar mal el nombre de Cristo o mi testimonio, mi reputación está siendo puesta en tela de juicio. ¿Me explico, hermano? A Pablo le importa tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Tal vez tú dices, yo no vivo de las apariencias, pero recuerda que la esposa del César no solo debe de serlo, también debe de parecerlo. Y el Hijo de Dios no solamente debe de serlo, debe de su conducta, su apariencia, su forma de vivir, debe transmitir, es cristiano. ¿Te has hecho alguna vez la pregunta, cómo reconoces a uno que es cristiano y uno que no? Por fuera casi, bueno, quizás no va a haber mucha apariencia, pero cuando le ves hablar, cuando le ves cómo maneja su dinero, cuando la ves cómo hace su trabajo, dicen, es creyente. ¿Por qué? Llega tiempo, no miente, es brutalmente honesto, tiene que ser creyente. Así son esos hermanos. Así debe de ser, hermano. ¿Escuchaste? ¿Cómo deben ser los hijos creyentes, obedientes a sus padres? Amén, hermano. No me importa que digan que soy un malcriado, total, mi papá me quiere y que... No, hermano, tu conducta debe reflejar que tú sirves a Cristo. Es lo mismo, tu trato hacia tu esposa, tu esposo, debe reflejar que, dice, ese es un cristiano. No me importa lo que piensen, sí importa, a Pablo le importa. Y a ti y a mí también debe importarnos. Entonces, hermano, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Tal vez estás lejos de casa, estás lejos, tu oficina, tu lugar de trabajo está algo distante de casa. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Por lo menos a Pablo sí le importa lo que la gente piensa. Y dice, y fue al templo, 26. Pablo tomó a aquellos hombres, se purificó, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. 27. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, donde había estado Pablo algunos años atrás, en Éfeso, al verle, alborotaron a toda la multitud, le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Mira los escandalosos, de vez en cuando van al templo. Los que menos van al templo, más problemas le hacen a los cristianos. Los que tienen religión solamente fin de semana, una vez al año, son los que se rasgan las vestiduras cuando ven a cristianos genuinos. Y es lo que pasó con Pablo. Estos hombres dicen, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el templo en Jerusalén. Ha metido a griegos en el templo, ha profanado este santo lugar. Eso es falso. Las acusaciones contra Pablo son falsas. Las acusaciones que hicieron a Cristo años antes también eran falsas. Hermano, quiero decirte esto. Pablo estaba predicando el evangelio, Pablo estaba haciendo lo correcto, Pablo vivía bien, Pablo le importaba su testimonio, pero a pesar de eso lo acusaron falsamente. Fue golpeado, arrestado. Y finalmente él, hermano, no recuperó su libertad. Terminó su travesía en Hechos 28 cuando llega encadenado a Roma. Hermano, 2 cosas. Deja de pensar que porque tú haces lo correcto, todo debe irte bien. ¿Escuchaste, hermano? Mirar la vida cristiana con lentes color de rosa no es correcto. Tú te vas a decepcionar grandemente si tú piensas que porque tú vives bien, vives como Pablo. No, y mira lo que le hicieron a Pablo. Pablo fue acusado falsamente. ¿Crees que Dios hace un trueque contigo y porque tú vives para Él, automáticamente nadie va a chismear de ti, nadie te va a acusar falsamente, nadie te va a hacer problemas? Son expectativas irreales, hermano. Tú necesitas admitir que tarde o temprano, en algunas ocasiones, el cristiano va a ser acusado falsamente, va a ser maltratado. Es posible que pase por pruebas que no necesariamente son consecuencia de su pecado, sino su posición en Cristo. Lo acusan falsamente. Dicen, ha metido a gentiles. Un gentil es un no judío. ¿Sabes que en el templo de los judíos, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, había un patio que se llamaba el patio de los gentiles? Luego había el patio de las mujeres. Pero había un patio solo para judíos. Y ese patio estaba más cerca, entonces, al lugar santo, el lugar santísimo. Y había un muro ahí, hermano. Y había un letrero bien claro allí donde decía, si entra un no judío, un gentil, lo matamos a pedradas, no te atrevas. Estaba allí con letras clarísimas, hermano. Y todos los gentiles que venían, pasaban, solo podemos estar acá, no puedo ir allá. ¿Por qué? A ver, pasa. Y pasaba y una piedra, ¡fum! No, está bien, no voy a entrar. Entonces, los gentiles no podían cruzar bajo pena de muerte.
acusaron a Pablo que había metido a un tal Trófimo de Éfeso, que lo había metido a ese lugar. Era falso, no lo había metido a ese lugar. Solo lo acusaron, lo reconocieron y pensaban que lo había metido Pablo. Versículo 29, mira el 30. Así que, dice hermano, la turba, muchas cabezas, ningún cerebro. Ya sabes el dicho. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, cerraron las puertas, procuraban matarle, hasta que se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Un tribuno es un capitán de 1000 soldados. Un centurión es un capitán de 100. Un tribuno tenía entonces 10 centuriones a su cargo. Entonces, cerca al templo había en Jerusalén, en esos tiempos, había una fortaleza, la fortaleza Antonia, porque los romanos sabían, esos judíos son súper revoltosos. Así que, soldados, siempre atentos. Y por eso, cuando viene todo el alboroto, el tribuno entonces se da cuenta del problema. ¿Y qué hizo? 32. Tomó soldados y centuriones, corrió. Cuando vieron al tribuno, los judíos y a los soldados, ¿qué hicieron? Dejaron de golpear a Pablo. ¿Te imaginas? Estaban dando a Pablo de alma todos por una mentira de unos judíos de Éfeso, ¿no? Que dijeron, ha metido a gente al templo. Entonces, cuando empiezan a golpearle, llegan los soldados romanos, hermano, imagínate, gente de 1,80 m con armas y un porte y un físico espectacular, hermano. Las máquinas de guerra se acercan y lo sueltan. Dice, no le estamos haciendo nada, solo le estábamos aquí dando algunas clasecitas de religión. Y lo dejan solo a Pablo, quien seguramente ya estaría con varios moretones y ensangrentado. 33. ¿Qué hizo el tribuno? Llegando, le prendió, le mandó atar con 2 cadenas, preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, como unos gritaban una cosa, otros otra, el tribuno no entendía, le llevó a la fortaleza, lo cual, dicho sea de paso, lo protegió. Si lo dejaba Pablo en ese lugar, Pablo moría masacrado. Entonces viene y lo toman con cadenas. ¿Te imaginas? Ahí está, paréntesis, hermano, un ratito. Te ponen cadenas, y yo, ¿por qué estas cadenas? ¿Que por qué no quiero cadenas? Yo soy libre. Listo, Pablo, te dejo en libertad. Lo mataban. Esas cadenas eran de protección. Hermano, ¿estás pasando por problemas? ¿Te sientes encadenado? De alguna forma, hermano, Dios te está protegiendo. ¿Escuchaste, hermano? Tal vez no te gusten el color, tal vez presionan mucho las muñecas, pero o es eso o golpes en tu cabeza. ¿Qué prefieres, hermano? Entonces, las cadenas y llevarlo a la fortaleza eran para protegerlo. Hermano, nosotros tenemos una perspectiva diferente respecto a los problemas. 35, al llegar a las gradas, era llevado en peso por los soldados. Parece como en un concierto, cargándolo vivo ahí a Pablo delante de todos para que nadie lo golpee. Y dice que al llegar a las gradas, llevado en peso, la muchedumbre del pueblo gritaba, muera. La gente gritaba, hermano, vas a darte cuenta de otra cosa de las personas no cristianas. Escucha esto, por favor. Un no cristiano va a ser más agresivo con un cristiano que con un criminal. Jesús y Barrabás. ¿Recuerdas? ¿Cómo trata la gente a un no cristiano? Un no cristiano a veces es más benevolente con el ladrón, es más benevolente con el mujeriego, aunque no lo creas. Con un político corrupto es más comprensivo que lo que a veces van a hacer con un cristiano. ¡Muera! Si desaparece la religión, el mundo estaría en paz, específicamente el cristianismo. ¿Tú sabes lo que dicen? Gente piensa así, así tratan al cristianismo, así trataron a Jesús, así trataron a Pablo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, mira lo que hace Pablo, escucha esto. Pablo no dice voto de silencio y no habla, no hace eso. Le dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición unos años antes? Y Pablo dijo, yo soy hombre judío de Tarso. Dijo la verdad, ciudadano de una ciudad insignificante de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y hecho así con la mano, empezó a hablar. Pablo se defendió. El domingo veremos lo que dijo. Pero quiero decirte algo, hermano. Es correcto que tú te defiendas llegado el momento. Es correcto que tú le digas a alguien que hace lo malo, eso no está bien. Puedo defenderme, puedo explicarte lo que está pasando, puedo decirte lo que pienso. Hermano, puedes hacerlo y con respeto. Pablo lo hace. Hermano, a veces pensamos que ser cristiano significa, hermano, le pegas y no debe decir nada. Jesús dijo, si le hacen una mejilla, presenta la otra. No es literal. Lo que está diciendo es,
no te vas a vengar, no vas a vencer fuego con fuego, pero sí puedes decir a esa persona, ¿puedo defenderme? ¿Puedo decirte algo? Puedes hablarlo con respeto, hermano. Un cristiano no es alguien que no puede, no quiere y no sabe cómo defenderse. Puede hacerlo en forma legítima, llegado el momento. Y puede decir, alto, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue arrestado, le dieron una bofetada. Un soldado que quería impresionar al sumo sacerdote, ¡pah!, le da una bofetada. Jesús no le dio la otra mejilla. ¿Sabes qué hizo Jesús? Si hice mal, dime que hice mal. Si hice bien, ¿por qué me pegas? El hombre no lo volvió a pegar, porque lo hizo pensar, algo difícil en personas muy violentas usualmente, pero Jesús le preguntó. Aquí Pablo le dice, ¿puedo hablar? Y dice, habla, y vas a ver en el capítulo 22 que Pablo empieza a dar su defensa. Hermano, puedes defenderte, puedes hablar. Un creyente entiende, hermano, que ser creyente no significa convertirte en un mueble, hermano, en una mesa o una pelota de fútbol donde él o ella puede patear cuando desee. No necesariamente, no es así, hermano. Tú puedes defender y explicar, y estás dentro del marco de la voluntad de Dios cuando tú le dices a una persona, ¿qué está pasando? Tú puedes hacerlo, hermano. ¿Podemos mejorar algunas cosas? Sí puedes hacerlo. Llena conmigo algunos espacios, por favor. ¿Cómo se relaciona un cristiano con otros creyentes y con los que no lo son? Entonces, llena el primer espacio. Número 1, todo cristiano siempre dará a Dios, ¿qué le va a dar a Dios? La gloria por los resultados en su ministerio. Hermano, ni siquiera está en tela de juicio. Siempre la gloria es para Dios, por lo que tú tienes. Lo que has logrado es Dios. ¿Sabes por qué lo compartes? ¿Sabes por qué das en la iglesia? Porque tú dices, porque Dios me ha dado lo que yo tengo. Hermano, si tú dices, yo no voy a dar en la iglesia, ¿yo por qué voy a dar en la iglesia? ¿Dónde vas a dar, hermano? Tú dices, Dios me ha dado lo que tengo, ¿dónde lo vas a tirar? ¿En una cantina, en un bar, en el tragamonedas, hermano? ¿Dónde vas a poner tu dinero? ¿No es el mejor lugar la iglesia que Dios te ha dado, la iglesia que permite tu crecimiento espiritual? Y no te dice todo, una parte. Darle la gloria significa que tú le honras con tus bienes, no solamente con tus palabras, pero que tú dices, Dios me ha dado, Dios ha bendecido. Número 2, todo cristiano siempre tendrá celo por su testimonio y el nombre de Dios. Hermano, a un creyente sí le preocupa lo que piensen los demás, vivirá bien, hará lo que es correcto, porque sí le preocupa lo que piensan los inconversos. No quiero que un incrédulo diga, mira, yo vi al hermanito en tal bar, no tomó, no me importa, pero mira, si él puede, yo, ¿por qué no? Hermano, mira cómo trata a su esposa, después tan mal esposo no soy, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor estoy así. Hermano, no quiero ser tropiezo. A un creyente le importa, a Pablo le importa. Así que, hermano, sí importa, hermano, amén. Así que nada de, no me interesa, no vivo de la gente no me da de comer. Pero tú les vas a llevar el evangelio y no lo van a querer comer si tú no tienes un buen testimonio. Número 3, todo cristiano puede que sea acusado falsamente. Hermano, vives bien, haces lo que es correcto. Hermano, ten cuidado con pensar, todo debe salirme bien. No es realista lo que estás diciendo. No es realista que esperes, hermano, falta de dificultades solamente porque llegaste a la iglesia el domingo, leíste tu Biblia, hoy estás bien con Dios. Mira el ejemplo de Pablo, un apóstol devoto, con A mayúsculo, un apóstol muy dedicado, pero fue acusado falsamente. Va a pasar contigo. Tus amigos, tus amigas, de repente, van a empezar a decir cosas que no son verdad. Entonces, puede que seas acusado. Pablo lo fue. Número 4, todo cristiano puede hacer uso de una legítima defensa frente a acusaciones. Si puedes decirle a esa persona, ¿estamos bien? ¿Es correcto lo que haces? Puedes hacerlo. Yo te digo esto, debes hacerlo. Porque quizás la única persona que le va a advertir a alguien que hace lo malo eres tú. Y tu silencio es cómplice. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, la gente que amas. A veces vas a tener que tener la difícil tarea de decirle, no está bien lo que estás haciendo. Hermana, usted no le está faltando respeto a su esposo para nada. Hermano, tú no estás mostrando falta de amor si le dices, no, cuidado con tu actitud, confía en Dios. No hagas eso. No le estás faltando respeto, le estás enseñando, le estás amando. Entonces, hermano, así se relaciona un creyente con otros creyentes. Así que, ojalá que estas cosas saquen de tu cabeza la idea que hacerte cristiano es básicamente, entonces, convertirte en un sillón, un adorno en la casa. No es verdad. Somos muy activos
en confrontar el pecado, en enfrentarlo. Somos muy activos en compartir nuestra fe. No lo olvides, hermano. Cuida tu reputación, tu testimonio, cuida lo que piensan los incrédulos. Vive de tal forma que las personas, tus amigos, tus amigas, digan al final: yo quiero a Cristo, y no que ellos se espanten de Cristo por cómo estamos viviendo. Vamos a orar, por favor.